Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es 21 de febrero del 2025 y emitimos hoy desde Villa Alicia. Alicia, ¿cuál fue el verdadero propósito del pasado Consejo de Ministros? Aunque el espectáculo del tragicómico Consejo de Ministros le sirvió a Petro para varios propósitos, como fueron la desmarcada de los petristas pura sangre de Benedetti y la aparición del zar del contrabando para untar a todos los políticos colombianos, el propósito fundamental de la reunión fue sin lugar a dudas entronizar a Benedetti para evitar el juicio político que la ciudadanía está reclamando y distraernos de los avances del cerco que todos los días está más estrecho por los escándalos de corrupción del gobierno actual. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues ya Benedetti está actuando como ministro del Interior, reuniéndose con los congresistas en el Palacio de Nariño y cuadrando agendas con el legislativo. Después de las declaraciones de Augusto Rodríguez, el ojeroso ministro de Comercio Exterior, antiguo director de la DIAN, nos contó que, como no confiaba en la Fiscalía de Francisco Barbosa y sí en la de la nueva Fiscal General de la Nación, le suministró extemporáneamente a la señora Camargo una lista de políticos que le pidieron puestos en los diversos puertos durante su paso por la DIAN. También nos dijo que al muy ubicuo Carlos Ramón González no lo incluyó en la lista porque, según Mr. Taxes, el amigo de armas de Gustavo Petro no le recomendó a nadie, sino que le dio la instrucción de nombrar en el puerto de Buenaventura a una tal señora de apellido Reina que no sirvió para el trabajo, pero sí acercó a trabajar con ella al sindicalista recomendado por Roy Barreras, que señalan de ser a su vez recomendado del papá Pitufo. En la misma entrevista supimos que el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, visitó a Luis Carlos Reyes en la DIAN para pedirle mercancía incautada del contrabando para su fundación y llegó acompañado del señor César Valencia, conocido en el Valle del Cauca como representante del papá Pitufo. Eso sí, el ministro Reyes dijo que como la visita del hermano de Petro a la DIAN había sido hace más de 2 años, no recordaba con precisión si era Juan Fernando Petro o César Valencia quien le había recomendado al señor mencionado por Roy Barreras para ese cargo. ¿Qué más se ha sabido desde entonces? Pues que uno de los mejores amigos del M-19 de Gustavo Petro, o sea, Carlos Ramón González, parece tener el don de la ubicuidad por cuanto este señor aparece en casi todos los escándalos de corrupción de los petristas y esta semana que nos acaba de pasar, las declaraciones de la señora Sandra Ortiz, acompañadas de las previas de Olmedo y Schneider, señalan al antiguo director de la Dirección Nacional de Inteligencia y exdirector del DAPRE como el líder de la ruta de corrupción de la UNGRD para comprar a los congresistas, como se empezó a visualizar el 5 de mayo del 2024 en el artículo del periódico El Tiempo, cuando Olmedo López habló por primera vez de los cónclaves en el Palacio de Nariño. Para completar la ubicuidad de Carlos Ramón González, este militante del M-19 aparece casi siempre en donde hay corrupción antes, durante y después de la campaña de Petro presidente. Hace un par de semanas supimos de los 500 millones de pesos que recibió del Pitufo el catalán Vendrell. Augusto Rodríguez y Vendrell nos contaron que el protegido y heredero de Carlos Ramón González, Néstor Daniel García Colorado, llevó al catalán a la casa del papá Pitufo en Guaymaral y los dos dijeron que Daniel García se había embolsillado de un tacazo 50 millones de pesos de esta donación del Pitufo. Adicionalmente, Augusto Rodríguez aseguró que Carlos Ramón González siempre supo de estas actividades de su heredero García Colorado.
En entrevista con Blue Radio, García Colorado negó haberse quedado con dinero alguno, pero sí se presentó como el heredero de Carlos Ramón González, a quien considera como un padre y espera que el otro lo considere a él como un hijo. Es obvio que los hijos heredan a los padres y todos sabemos que Carlos Ramón González tiene la más abultada declaración de renta de cualquier funcionario del gobierno actual. En conclusión, ¿qué buscaba ese vergonzoso Consejo de Ministros? Es innegable que en el famoso espectáculo del tragicómico Consejo de Ministros afloraron peleas internas dentro del gabinete. Nos tuvieron 2 semanas hablando de nimiedades, mientras la rama judicial iba avanzando en el esclarecimiento de la corrupción del gobierno Petro, liderada por antiguos miembros del M-19, involucrando a varios ministros y más de una decena de congresistas por la estrategia de comprar directamente y al detal a los parlamentarios con dineros de prestamistas que entregaron el botín en los alrededores de uno de los centros más grandes del contrabando nacional, o sea, en la Plaza España. La ciudadanía que no está untada de la criminalidad que rodea a este gobierno tiene que encontrar, y vamos a encontrar, la manera de salir de la guerra total, del fango y la desesperanza que nos ofrece día a día el gobierno de Petro. Porque es mentiras que el mundo se va a acabar y es mentira que no tenemos nada que hacer. Claro que tenemos que ir armando un plan de reconstrucción nacional y para los colombianos el objetivo es salir del atolladero en que nos quieren meter y comenzar desde ya la reconstrucción del país como lo estamos haciendo en algunas ciudades de Colombia que no creen en las mentiras de Petro y que han demostrado con hechos que se puede avanzar. Que la luz nos acompañe.